Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Carlos Raúl Hernández, ¿no? Tú me preguntabas que por qué si el gobierno está ganando, ¿Qué necesidad tiene y está sentado negociando en esta mesa nacional? ¿Qué puede entregar el gobierno? ¿Qué necesita ceder el gobierno en esa mesa nacional? Bueno, en primer lugar, yo creo que el gobierno, la única necesidad que tiene es el tema de las sanciones. Pero por otra parte... Pero en esa mesa nacional puede lograr que Pero creo que por otra parte, yo creo que él está haciendo, con esa mesita, como la llaman, está haciendo una especie de lobby internacional y creo que lo está haciendo con inteligencia. Si está evidenciando que hay un propósito de democratización. Eso es lo que para mí es clarísimo, ¿no? Está mandándole un mensaje a otros factores que no sean los Estados Unidos, pero que pueden influir en los Estados Unidos. La Unión Europea, el Grupo de Lima, etcétera. Entonces creo que lo está haciendo en ese sentido. ¿O esta mesa será también una señal de que está dispuesto a mantener vivo Oslo, por ejemplo, como posible espacio? O Barbados, pues que... Bueno, es que las presiones a favor de que regrese a la mesa con los otros partidos minoritarios, que por cierto, es que no hay una mesa de partidos minoritarios y otra de mayoritarios. Todos los partidos están deshechos. Hubo unos que ni siquiera pudieron recoger la firma para legalizarse. Otros que nunca se han sometido a un proceso electoral y no se sabe cuántos votos tiene, porque fueron con la tarjeta de la unidad. Es decir, pero claro, comunicacionalmente esa pelea la perdió la mesa porque se acuñó el término de partidos minoritarios. Además, son unos partidos que sacaron el 40 y pico % de la votación de la oposición en las elecciones presidenciales de 2018. Si el 40 y pico % de toda la votación global de la oposición que habían obtenido en las elecciones presidenciales anteriores. Entonces, no son tales partidos minoritarios, aunque todos son minoritarios. Son un grupo de partidos que no se sabe cómo irán a resultar. Ya lo veremos el año que viene en las elecciones parlamentarias. ¿Quién va a ser el minoritario? Veremos quién va a ser el minoritario. Vamos a ver quién es el minoritario, ¿no? En todo caso, tú dirías que todos los partidos de oposición entonces son minoritarios. Claro, pero te digo que hubo varios que no se pudieron ni siquiera legalizar cuando, en las jornadas que hubo de legalizar, no, recoger la firma. No pudieron, no tuvieron fuelle para recoger la firma. ADE sí, ADE por cierto sí la recogió. ¿Destino de esa mesa? ¿Qué destino le ves tú al paso que va? Bueno, si no resuelven pronto los problemas que están, o los acuerdos que ellos mismos, que anunciaron, que ellos mismos anunciaron, pues se va a disolver en una derrota más para la oposición. Pero esa derrota no se le cargaría a la cuenta del G4, sino... Bueno, tal vez no se la cargamos nosotros, ¿no? Pero es que en la opinión pública, lo que hay, en la opinión pública no política, es decir, la gente normal, lo que hay es una sensación de que la oposición como un todo es absolutamente incompetente para la tarea que se fijó. Bueno, tenemos 20 años demostrando que no podemos ganarle a nadie. Es decir, la gente está harta de eso y lo entiende así. Dice, con esta oposición no se va a llegar a ningún lado, así como con el gobierno tampoco. Entonces, lo que evidencian las encuestas en este momento, pues sobre todo una, ¿no?, con la que conozco bien, es que 93% de los venezolanos quieren un cambio claro, urgente, pero 75% dice que no es posible. Ahora, es evidente, hay gente que se pregunta, ¿pero cómo puede ser eso? ¿No es contradictorio? No es contradictorio porque tú, primero, desacreditaste el voto. Dijiste que votar era una traición y no concurriste al proceso electoral. Desacreditaste a los gobernadores electos y casi que obligó a la opinión pública y sus partidos a renunciar al gobernador del Zulia con todas las consecuencias que eso ha traído. Luego hablaste de una invasión extranjera que no se produjo, de un quiebre militar que tampoco se produjo, del TIAR, que nadie sabe ni siquiera qué es, de una guerra con Colombia que iba a ser el pistón que iba a hacer mover el cambio, la guerra, pues la intervención armada, tampoco se dio. Bueno, entonces la gente dice, bueno, ni esta, es decir, no hay salida. Pero fíjate que el gobierno de Trump dijo que estaban todas las opciones sobre la mesa. De todas esas opciones, ¿cuáles quedan sobre la mesa? Ninguna, es que para la opinión pública todo es mentira. Por eso es que el 75% de los venezolanos no cree que haya salida. ¿Por qué? Bueno, porque las desacreditamos todas las desacreditamos, una por exceso de uso y otras por falta. O sea, por no haber votado y por haber descalificado el voto,
que además fue una decisión solemne tomada en una célebre reunión allá en La Vega, donde estaban los sectores representados en gremios, en instituciones, ¿no? Por cierto, que todos ellos son muy respetables, pero que ninguno tenía la más remota idea de política, ese grupo que se reunió ahí, y le impusieron a los partidos que no podían participar. Incluso hubo un empresario que parece que comentaba cada cierto tiempo, y el que vaya no tendrá financiamiento. Es decir, fue una imposición que se dejaron hacerlo, porque un dirigente político no puede dejarse imponer nada por nadie. Ellos lo sentaron ahí, lo pusieron en un banquillo, en un taburetico, y le dijeron, ustedes no pueden ir al proceso electoral, porque aquí viene, si no van al proceso electoral, Maduro se va a deslegitimar ante el mundo, va a haber no sé cuántos países que lo van a declarar no presidente, y eso lo va a tumbar, porque se va a producir el golpe militar. Bueno, ya eso va para los 2 años. ¿Y qué ocurrió con la deslegitimación? Todavía estamos esperando los resultados de la abstención de 2018, ¿no? Que iba a electrocutar a Maduro. O sea, iba a caer como el vampiro, así como Drácula cuando llega a la luz de la mañana y lo agarra en la calle, que se deshace en ceniza. Bueno, eso era lo que iba a pasarle a Maduro, y ahí lo tenemos, ¿no? Es decir, todos esos fracasos estrepitosos que ha tenido la oposición se reflejan en el escepticismo de la opinión. ¿Qué ha habido más fracaso de la oposición o más suerte que ha tenido el gobierno o una mejor estrategia? ¿Qué ha pesado allí? Bueno, es que lo que pasa es que yo desgraciadamente, uno lo que examina, cuando estudia lo que ha pasado en estos 20 años, es que la política en muchos casos ha sido dirigida con criterio infantil, con criterio de niño. Sí, eso de pensar que tú eres un político en un régimen autoritario y no vas a un proceso electoral, y le regalas los consejos municipales, las legislaturas, las gobernaciones al gobierno. Es decir, lo que mantenía vivos los aparatos de los partidos. Bueno, es un acto que es incomprensible, por lo menos para una mente normal. Eso es una estupidez invaluable, es decir, imposible de entender. Bueno, pero siempre está el argumento del fraude, de que el ventajismo del gobierno, de que no te van a ganar las elecciones. No, sí, hay un montón de estupideces en relación con ese. Mira, una de las cosas más insólitas las he leído en relación a justificar un acto que es a todas luces un fracaso espantoso. Pero ¿dónde estamos? Estamos en este momento sin fuerza política para defender a nadie. Es decir, estamos dependiendo de que nos defiendan los norteamericanos una invasión colombiana. Imagínate tú a qué grado hemos llegado. Y a una cosa que a mí me aturde, que es haber visto dirigentes políticos venezolanos pidiendo una invasión extranjera. O sea, ellos no saben, no se han dado cuenta de lo que han dicho y cómo eso va a repercutir mañana, cuando esto se acabe, cuando aquí haya otra cosa. Siempre serán recordados esos señores que pidieron una invasión extranjera, y serán recordados por eso, por haber pedido una invasión en el país, como si eso fuera un juego, como si las invasiones extranjeras no trajeran violaciones, crímenes, muerte de niños, estupros, barbaridades, que es lo que produce una guerra y una invasión extranjera, por muy educado que sea el ejército que la realice. Ahora, ellos serán recordados por haber dicho eso, por haber pedido una invasión a Venezuela. Otro tema aquí que quizás le complica un poco el argumento a la oposición es el tema de las sanciones, este asunto de las sanciones. De acuerdo a una encuesta que tú me comentabas, de una firma más o menos conocida, no, muy conocida, diga así irónicamente, muy conocida, 63% de los venezolanos siente que las acciones lo están afectando, sí, de acuerdo a una y de tendencia ascendente. Pero porque además es que no basta, es decir, a mí a veces me da pena oír algunos hablando de que, y además lo dicen y pareciera que lo creyeran, que las sanciones no perjudican a la gente, que no perjudican. Pero sí, ¿y qué es lo que buscan las sanciones? Paralizar la economía del país. Ese es el objetivo de las sanciones económicas. Yo he escuchado, incluso cuando he preguntado el tema a algunos dirigentes opositores, han dicho, bueno, la peor sanción es tener Maduro Miraflores, que es el causante de todos los problemas. Esas son boberías, esos son recursos polémicos, sofismas. El hecho concreto es que el gobierno no puede vender petróleo, sino a través de vericuetos. Se ha reducido la producción petrolera dramáticamente, entre otras cosas, porque el gobierno, el manejo de PDVSA que ha hecho es monstruoso, pero encima de eso,
con las sanciones no puede venderlo sino a través de vericuetos, de trampas, que no se sabe cómo es que las hace, que si lo manda para Cuba, que si, a través de una cantidad de vericuetos que, por supuesto, hacen dificultosa la entrada de divisas al país y para importar productos de todo tipo. Entonces, cuando tú oyes a alguien que te dice en serio, un político, que las sanciones no tienen nada que ver con la situación de la gente, pero, tú piensas, bueno, pero ¿será que me está mamando el gallo? ¿O que se está haciendo el loco? Es decir, ¿cómo se explica que un señor adulto pueda decir semejante cosa? Ahora, lo que sí es cierto es que si hay un alivio a las sanciones, hay un alivio al gobierno de Maduro y Maduro se queda. Desde la lógica de la oposición que plantea que las sanciones para que Maduro se vaya. Lo que pasa es que esa es una lógica también que se ha apoderado de los políticos, que es una lógica economicista. Es decir, creer que la economía determina los resultados políticos inmediatos, y no es así. O sea, si fuera, es decir, lo que se demuestra en el estudio académico de los grandes tratadistas sobre el problema de las revoluciones en todas las épocas modernas, es que los procesos de cambio brusco, o sea, revoluciones, solo se dan en países en despegue de crecimiento económico, porque el crecimiento económico produce inestabilidad, produce cambios muy bruscos. En cambio, en los países pobres, paupérrimos, la gente lo que vive es exclusivamente para buscar proteínas para sus hijos. No Vamos a hacer una pausa. Ajá. Sin embargo, fíjate tú, la tesis de Marx era que la revolución se iba a dar en los países desarrollados. Y al final reventó la primera revolución en un país campesino y atrasado como era la Rusia zarista. Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Pero un país en modernización. Carlos Raúl Hernández. Rusia estaba modernizando aceleradamente por la industria petrolera en Bakú. Vamos a hacer la pausa. Bakú. No, da de sí en ruso. Ya venimos.